Demos gracias a Dios por este día, por esta nueva oportunidad de vida, de práctica de la palabra de Dios. Hoy es un día muy bendecido. ¿Por qué? Porque estamos terminando Academia Bíblica. Pronto nos veremos nuevamente. Podremos estar escudriñando la palabra y ser partícipes de la sabiduría que Dios pone en cada uno de nuestros maestros. Permítame orar para dar inicio a esta clase, no sin antes presentar a la maestra del día de hoy. Padre amado, te damos infinitas gracias, porque tú eres bueno, bueno, bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por tenernos nuevamente en este sitio, en este lugar de unción, de palabra tuya, que para conocerte, enamorarnos más de ti, y que nuestro corazón esté siempre dispuesto a servirte con todo el corazón, con todo el alma y con todo nuestro ser. Hoy, Señor, te damos gracias por la presencia de nuestra profesora. Sabemos que es una sierva de Dios, una ministra de la iglesia. Papito amado, que tu Santo Espíritu la unja para que todo lo que se diga sea para edificación de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida. En el nombre bendito del Señor, amén y amén. La profesora de hoy es la doctora Jennifer Contreras, quien es decana académica del Seminario Ministerial Sudamericano, SEMISUD. También es ministra de la Iglesia de Dios. Ustedes, algunos la conocen ya, pero para quienes no la conocen, realmente van a ver cuán sabia es. Bienvenida, pastora. Muchas gracias, Martita. Dios les bendiga a todos y a todas. Qué bueno poder saludarles temprano en la mañana y listos para poder aprender juntos, para poder tener este espacio de este tema más. Hemos estado hablando de Jesús y qué maravilloso, porque Jesús es el centro de nuestras vidas. Jesús es la razón por la cual tenemos salvación, es la razón por la cual tenemos una esperanza de una vida eterna. Así que hemos estado dedicando este tiempo en la Academia Bíblica a los diferentes aspectos dentro de la vida de Jesús. Y el día de hoy vamos a hablar de Jesús como maestro, de Jesús como rabí. Y vamos a ver algunas de sus cualidades y algunos de sus acercamientos y poder aprender un poco de él, ¿no? La mayoría de los que están aquí, quizá todos, están envueltos en el ministerio de alguna manera. Y cuando digo ministerio, estoy refiriéndome al trabajo en la iglesia, al servicio en la iglesia. Y también nosotros tenemos roles educativos o roles de maestros dentro de nuestra misma familia. Enseñamos a nuestros hijos, enseñamos a nuestros nietos, enseñamos a nuestros sobrinos o incluso enseñamos a personas cercanas a nosotros. Así que también es bueno ver cómo Jesús nos da este modelo como maestro para nosotros como estudiantes y también para nosotros poder imitarle como el excelente maestro que Él es. Así que permítanme compartir con ustedes un poco de Jesús desde este punto de vista. Jesús, cuando enseñaba, siempre tenía un propósito. Y ese es un buen lugar para comenzar. Jesús siempre tenía un propósito. Y su propósito era uno solo. Era cambiar la vida de los estudiantes, transformar la vida de los estudiantes, transformar la vida de aquellos que caminaban con él, que estaban con él. Esa ha sido nuestra experiencia en conocer a Jesús.
en conocer a Jesús y tenerlo como Salvador ha cambiado, ha transformado nuestras vidas, pero lo más lindo es que no es una transformación de una sola vez, sino que es una transformación continua. El Señor está trabajando en nosotros continuamente. Y como parte de ese propósito, incluye varios más. Dentro de este propósito de transformación de vida, Jesús buscaba primero que las personas conocieran al Señor, que conocieran a Dios, que se convirtieran a Dios, que entregaran su corazón a Dios. En segundo lugar, que formaran ideales correctos, que formaran convicciones correctas. Ahí está la cita bíblica de Mateo 5:48, que formaran ideales correctos. Jesús buscaba, en tercer lugar, que tuvieran comunión los unos con los otros. No se trata solo de tener relación con Dios, una relación saludable con Dios, una relación íntima con Dios, sino también una relación saludable los unos con los otros, que podamos tener ese amor al prójimo como tenemos este amor a Dios. En cuarto lugar, buscaba que profundizaran en sus convicciones, que no solamente repitieran lo que han oído, sino que lo entendieran. Y qué importante esto, mis queridos hermanos. Cuando vemos en Jesús esto, Él no solamente quería que lo siguieran porque Él decía algo, sino que Él quería que las personas entendieran, que profundizaran. Estas conversaciones que Jesús tenía cuando le hacía preguntas a las personas que las confrontaban. ¿Se acuerdan incluso de la parábola del buen samaritano? Cuando aquel hombre le hace la pregunta a Jesús y él le dice la parábola del buen samaritano y al final le pregunta, ¿quién hizo misericordia? Y el hombre le dice, pues el que se detuvo en el camino para ayudar. Y Jesús le dice, pues ve y haz tú lo mismo. Así que Jesús buscaba que no solamente nosotros supiéramos qué decir, cuáles son las palabras correctas, sino que actuáramos correctamente. No solamente actuar correctamente, sino que esas acciones vengan de convicciones profundas y reales. Y en última instancia, Jesús buscaba en su enseñanza que se continúe su labor. Y ahí está la gran comisión. Él preparó a sus discípulos para que puedan continuar su tarea, para que, siendo que Él resucitó y iba a ascender al cielo, que sus discípulos entonces continuaran lo que Él había comenzado. Y qué lindo, hermanos, qué lindo que el Señor puso esa tarea en nuestras manos, esa responsabilidad en nuestras manos, y puso en nosotros esa confianza de que aprendiendo de Él podemos nosotros enseñar a otros y continuar esta tarea de seguir cumpliendo esto mismo en las personas, ¿no? Que otras personas se conviertan, que otras personas formen ideales correctos, que tengan comunión los unos con los otros. Estos fueron los objetivos de Jesús que a la vez deben ser nuestros objetivos imitándole a Él como maestro, como nuestro maestro. Ahora, ¿cuáles fueron las cualidades de Jesús? Las cualidades de Jesús como maestro. Lo primero que podemos resaltar es que Jesús fue consistente en su enseñanza, consistente. ¿Y eso qué significa? Que en su manera de vivir y en sus lecciones, en sus enseñanzas, siempre había una conexión entre saber y hacer. Entre saber y hacer. Se aprende para poder hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que se conoce como, lo que se conoce es reforzado por lo que se hace. Lo que se conoce es reforzado por lo que se hace. Así que no podemos tener algo que nosotros sepamos que no esté conectado con la práctica. Así que aquello que nosotros sabemos es algo que debemos practicar. Es una de las cosas que vemos en Jesús y que nos enseña Jesús como maestro. Y es bueno nosotros poder observar lo que Él está haciendo. Otra de sus cualidades es que Jesús
hablaba de la realidad. Él hablaba de la realidad. Y eso pues también era un distintivo de él. Jesús fue relevante en su enseñanza. Cuando hablamos de relevante, es que toma en cuenta aquellas cosas que están sucediendo alrededor. Él hablaba sobre realidades, hablaba sobre la vida, hablaba sobre la muerte, hablaba sobre el infierno, hablaba sobre el dinero, sobre la oración, sobre la ansiedad. Jesús hablaba sobre todos estos temas que son tan importantes para nuestra vida diaria. Miren qué excelente maestro. Así que Jesús no solamente quería que nosotros conociéramos acerca del reino de los cielos, sino que lo hacía relevante el mensaje de salvación. Hablaba de estas cosas. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 6? Cuando él está hablando acerca de la ansiedad, está hablando acerca de esto de no se afanen, no se pongan ansiosos, o como diríamos el día de hoy, una palabra más contemporánea sería no se estresen. No se estresen demasiado. Cada día va a traer su propio afán. Cada día va a traer su propia preocupación. Así que él hablaba sobre cosas reales y hay una enseñanza importante aquí de él como maestro, y es que cuando hablemos con las personas y estemos incluso enseñándoles acerca del evangelio, hagamos conexiones con aquellas cosas que están en el diario, con aquellas cosas que están sucediendo. Y Jesús hablaba sobre realidades, hablaba ante la realidad, ante ella. Así que él trató, fíjense, interesante al observar a Jesús, trató con paciencia y con ternura a los marginados, pero de igual modo, con crudeza a los religiosos, y incluso les habló bastante fuerte Jesús a los religiosos, llamándoles en ocasiones, como en ese capítulo 24 de Mateo, donde les dice hipócritas, y se indignó ante los mercaderes del templo. Así que lo que quiere decir esto es que Jesús no ignoraba lo que estaba pasando a su alrededor, sino que sabía el poder atender estos asuntos que surgían. Y cuando hablamos de que trató con paciencia a los sinceros, podemos pensar varios casos. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo fue un caso como ese. Cuando Zaqueo trata se trepa en aquel sicómoro, en aquel árbol, y trata de ver a Jesús, y estar cerca de él, y ahí él le dice, baja, voy a ir a tu casa. Y ahí estuvo con él, con este hombre que otros despreciaban, que otros marginaban por su conducta, por sus acciones. Jesús se acercó, y no se acercó de manera ruda, sino que se acercó con amor. Lo mismo es el caso de la samaritana, ese capítulo 4 de Juan, que es tan hermoso, es un capítulo hermoso, cómo Jesús trata a esta mujer con amor. Otros probablemente la despreciaban, otros probablemente la hacían a un lado, y Jesús pone toda su atención sobre ella. Pero habló a la realidad. Y a los religiosos, cuando lo trataban y fíjense que en los evangelios hay veces donde dice que trataban como de ponerle una trampita a Jesús, o ponerle algo a Jesús para ver si caía. Sin embargo, Jesús siempre fue muy sabio al responderles y les hablaba con dureza. ¿Por qué? Porque ellos sabían la verdad. Ellos sabían lo que eran las enseñanzas, tenían esa responsabilidad. Por eso es que es importante esa responsabilidad de lo que conocemos y que podamos vivir a la altura de lo que hemos conocido acerca del evangelio. Jesús vivía la realidad como maestro, o sea, no solamente hablaba de ella, sino que la vivía. Es decir, él mostró sus emociones, su humanidad. Es hermoso cuando podemos ver dentro de los relatos de los evangelios esa parte tan humana de Jesús. Y cosas sencillas, hermanos, como decir que Jesús tuvo hambre, como decir que tuvo hambre, o decir que se tuvo que acostar a dormir porque estaba cansado. Eso a mí me da una paz, me da una paz, porque ahí podemos decir, ay, bueno, si Jesús tuvo que descansar un ratito, entonces yo puedo hacerlo también.
Así que creo que ahí nuestro Salvador supo pensar en todo, ¿no? Y en el ser todo Dios y todo ser humano o todo hombre, en este caso, él supo también mostrar esa humanidad y no mostrarla como algo que no era correcto, no mostrarla como algo que no se debía hacer, sino como algo que es parte del ser humano. Y eso nos da libertad, eso nos da también paz al ver eso en Jesús mismo. Jesús se relacionaba con sus discípulos, se relacionaba con ellos. Es decir, él no estaba en un lugar así que nadie pudiera hablar con él o que nadie pudiera estar cerca de él. No, él estaba entre la gente, estaba entre las personas. Y eso también es algo para nosotros tomarlo como una lección muy bonita, un ejemplo muy bonito, que es que su salón de clases era ambulante, era ambulante. ¿Dónde era el salón de Jesús? Donde quiera que él estuviera. Donde quiera que él estuviera, ese era su salón de clase. Estaba siempre rodeado de la gente, por lo que constantemente interactuaba, haciendo y recibiendo preguntas. Jesús llegaba entonces a la verdadera necesidad y sabía construir puentes en vez de paredes o en vez de muros, ya que tenía en cuenta a las personas, las podía ver al individuo. Y Jesús le hablaba a la gente en su idioma, de una manera en que le pudieran entender. Y esta es otra parte importante de Jesús como maestro para nosotros. Cuando nosotros hablamos el evangelio con las personas, debemos hacerlo de manera que las personas nos entiendan. O sea, que nuestro objetivo, que nuestro propósito sea que no que las personas salgan confundidas, sino que nos digan, fíjate, no había visto la Biblia de esa manera o no había escuchado de Dios de esa manera. Nuestro objetivo no es usar palabras rebuscadas o palabras que las personas no puedan entender, sino de qué manera puedo yo comunicar la palabra, de qué manera puedo hablar de la palabra, que la gente me comprenda, que les haga sentido. Y esa puede ser una meta importante para nosotros al compartir la palabra de Dios con nuestra familia, con nuestra comunidad, con nuestros compañeros de trabajo, el que nosotros podamos hablar en el idioma de las personas. Después de todo, el objetivo es que puedan conocer y comprender. Jesús procuraba aprendizaje por medio de la crisis. Y esto es algo que sin duda lo hemos vivido en nuestra experiencia con el Señor, de cómo Él nos ha enseñado diferentes cosas en nuestra vida. Y me refiero cuando digo esto a que Él llevaba a sus alumnos a un punto donde tenían que tomar decisiones. Tenían que tomar decisiones. En ocasiones la crisis era inmediata, como en la alimentación de los 5,000. Esa historia, seguro la hemos escuchado muchas veces, cuando está Jesús predicando, está Jesús enseñando, se acerca la noche, Jesús le dice a los discípulos, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, bueno, Jesús, esto ha estado muy bueno, esta enseñanza ha estado muy chévere, pero ya se está poniendo la noche. Y es bueno que la gente pues ya se vaya yendo a sus casas para poder que cada quien se encargue de su comida y de su descanso. Y ahí es que Jesús le dice, bueno, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Y eso es una crisis, hermano, inmediata. Inmediata. Imagínense por un momento que de repente el pastor, Martita, te dice el domingo que tenemos un grupo lindo en la iglesia y te dice, oye Martita, entonces ayúdame a buscarle comida a todos los hermanos para que almuercen.
Difícil eso. Yo creo que nosotros hemos escuchado esta historia tantas veces que a veces se nos escapa un poco este detalle de la reacción que tienen que haber tenido ellos ante una multitud de 5,000 personas, y esto eran solo los varones. No estaban contando los niños, no estaban contando las mujeres que estaban allí, así que había una multitud grande. La reacción de los discípulos es normal, es esperada, es una reacción que tuviéramos cualquiera de nosotros. Yo creo que si hubiéramos estado allí, nosotros hubiéramos hecho más o menos igual. Hubiéramos mirado así como que, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? Pero en medio de ese momento, Jesús utiliza esa sensación, utiliza esa primera reacción para enseñarles algo tan importante. Y ahí es donde Él les dice, ¿qué es lo que tenemos a la mano? ¿Qué es lo que tenemos a la mano? Y ahí alguno mira y agarra al niño y dice, bueno, aquí tenemos 5 panes y 2 peces. Y ahí Jesús toma esto que lo que había, Jesús lo toma en sus manos y lo multiplicó. En esa expresión de gratitud a Dios, en esa expresión de gratitud al Padre, vuelve y lo pone en las manos de ellos y entonces les dice ahora, bueno, vayan, repartan. Y eso es una enseñanza increíble, la vivencia de los discípulos en ese momento, donde están viendo cómo esos 5 panes y 2 peces alcanzan para todas estas personas. Ellos, ese momento tiene que haber sido un momento de transformación increíble, pero empezó con una crisis. Empezó con un momento de decir, yo no sé cómo vamos a resolver esto, pero en ese momento Jesús interviene y Jesús dice, ponlo en mis manos. Y en las manos del Señor se multiplicó. Y el Señor pudo proveer, pudo proveer. Y en otras ocasiones la crisis puede ser un poco más paulatina, un poco más lenta, un poco más, por ejemplo, hablemos de Nicodemo. Cuando Nicodemo, en capítulo 3 de Juan, se acerca donde Jesús y viene en la noche porque tiene un poco de miedo. Y Nicodemo era un maestro de la ley en ese tiempo. Y se acerca donde Jesús y empieza a hacerle preguntas. Y Jesús le dice, bueno, es que tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y otra vez, nosotros hemos escuchado eso tantas veces y como ya sabemos lo que significa nacer de nuevo, lo recibimos así rapidito. Pero pensemos, hermanos, escuchar eso por primera vez. Escuchar eso por primera vez. Tienes que nacer de nuevo. Y casi que le vemos la cara a Nicodemo así como que, ¿qué? ¿Pero cómo? ¿Un viejo ya? ¿Cómo yo, viejito ya, me voy a meter de nuevo en el vientre de mi mamá para nacer? Y casi que lo vemos con toda esta crisis, tratando de entender, tratando de resolver y luchando con lo que Jesús le está diciendo. Pero esa era una estrategia excelente de Jesús, porque los mejores aprendizajes se dan en esos momentos donde nosotros mismos luchamos con lo que se dice y buscamos entender. Por eso cuando nosotros escuchamos una enseñanza o una predicación, es importante recibirla, pero no solo recibirla, sino escudriñarla. El poder incluso escudriñar la palabra y hacer lo que ustedes han estado haciendo continuamente a través de la Academia Bíblica, que es acercándose continuamente a la palabra para aprender. Y no solamente para recibir pasivamente, sino seguir buscando, seguir escudriñando y saber que a la Biblia se le pueden hacer preguntas, que no tenemos que entender las cosas de manera inmediata, que hay cosas que nos va a tomar tiempo comprender, hay cosas que vamos a tomar tiempo para entender. Eh, Fíjense, hermanos, que y eso también nos debe llenar de ánimo. O sea, hay cosas en la Biblia que no son fáciles de entender. No son fáciles. Tenemos que
leerlas, tenemos que escudriñarlas, preguntar, hacer preguntas. Así que nunca nos debemos sentir mal si es que leemos algo en la Biblia y se nos hace un poco difícil de entender. Está bien, está bien. Ahí es donde está ese proceso de aprendizaje, porque cuando empezamos entonces a hacer preguntas, empezamos a profundizar, eso nunca se nos va a olvidar. Esas son las cosas que nunca se nos van a olvidar. Y Jesús sabía eso, por eso al enseñar y al él mostrarnos su ejemplo como maestro, él sabía hacer estas cosas. Incluso cuando en esa conversación con Nicodemo, él no les resuelve nada, él lo deja. Prácticamente lo dejó ahí en crisis. Pero ¿qué pasa? La crisis la va resolviendo Nicodemo. No sabemos el todo de su historia, pero al menos sabemos que cuando Jesús muere y están pensando dónde van a sepultarlo, ahí está Nicodemo. Entonces sabemos que él en algún momento pudo resolver ese enigma, pudo resolver esas preguntas y se convirtió en un seguidor de Jesús. De igual manera, la samaritana es otro ejemplo que vamos a ver en unos minutos de cómo Jesús se acerca como maestro de esta manera tan especial. Jesús estimulaba a sus alumnos a pensar. Fíjense que el evangelio, queridos hermanos y hermanas, es un ejercicio, bueno, no es un ejercicio, sino es una vivencia, otra vez que no la tomamos como algo que hemos escuchado y lo repetimos. Es algo que lo escuchamos, que lo creímos, que nos ha ido transformando y que está conectado con un proceso de pensar. O sea, no es solo algo emocional, es algo que está conectado con el pensamiento crítico, con un pensamiento profundo. Así que hay esa conexión. Y Jesús llevaba a sus estudiantes a pensar. Les presentaba problemas o le presentaban problemas también a él. Y lo que hacía Jesús, él no los resolvía, él no les daba la respuesta de manera inmediata, sino que él buscaba que ellos mismos fueran resolviendo esas preguntas, que ellos mismos. ¿Se acuerdan cuando le trajeron lo de los impuestos? Y entonces él pide la moneda y él dice, ¿y de quién es la imagen que está aquí? Pues del César. Entonces dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que él los ponía en situaciones donde tuvieran que ellos mismos buscar la respuesta a sus preguntas. Él caminaba con ellos hacia el descubrimiento y probaba si estaban comprendiendo lo más importante. Hay una escena en Marcos cuando Jesús en un momento se voltea y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los deja que respondan. Hace esa lluvia de ideas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después que los escucha, dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y fíjense que en el Evangelio de Marcos, Marcos comienza en un paso bastante acelerado, porque Marcos no nos habla mucho de la infancia, bueno, no nos habla de la infancia de Jesús, prácticamente entra directo en el ministerio. Y Marcos es como, si usted lee Marcos en voz alta, el Evangelio de Marcos en voz alta, a mí me gusta leer la Biblia en voz alta, porque me ayuda a poder incluso ver el tono de cómo la gente diría las cosas, especialmente en los evangelios. Y en esa lectura en voz alta, casi que Marcos se parece a un niño cuando te está contando una historia. Cuando un niño pequeño, un toddler, un niño entre 2, 3 años, te está contando una historia, bueno, digamos 3, 4 años, 5 años, te está contando una historia, ellos te cuentan bien rápido, ¿verdad?
ellos te hablan y fuimos al zoológico y vimos el león y el león hizo un rugido y el león entonces comenzó a caminar y el león, ellos te cuentan todo. Y pareciera Marcos algo así. Cuando usted lee Marcos, usted ve que dice inmediatamente, y esto, inmediatamente. Y va como tan acelerado Marcos en los primeros capítulos, llevando a Jesús de un milagro a otro, de una señal a otra, hasta que llega este momento en Marcos, donde después de pasar los discípulos tantas experiencias con él, Jesús se detiene y ahí les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes? Quiero saber, en medio de todas estas vivencias que hemos tenido, ¿qué ustedes han aprendido? Y es lindo eso. Es lindo que Jesús quiere escuchar. Y ahí va con ellos, porque ellos todavía estaban en ese proceso. En este momento que Él les hace la pregunta, aunque Pedro dio una respuesta, el mismo Jesús le dice: mira, no te lo reveló carne ni sangre, fue el Espíritu Santo. Así que es como decirle a Pedro, dice: bueno, Pedro, eso es una excelente respuesta, pero yo sé que todavía hay un proceso que seguir. Sé que ha sido el Espíritu Santo que ha inspirado esta respuesta, pero sé que para que ustedes sepan exactamente quién soy yo, todavía hay un camino que seguir. Y Jesús va con calma con ellos, para que no sea solo una experiencia, para que no sea solamente algo emocional, algo de un momento, sino para que sea algo que verdaderamente nos transforme. Jesús corrigió y reprendió a sus alumnos, pero nunca los rechazó. Nunca los rechazó. Y esto es algo también muy lindo de Jesús como maestro. Aun cuando pudiéramos leer algo de frustración en las palabras de Jesús a los discípulos, aun cuando pudiéramos leer algo de frustración en sus palabras a los discípulos, la motivación de Jesús siempre fue el amor. Jesús siempre quiso y siempre querrá, siempre quiere que nosotros nos mantengamos a su lado y que podamos llegar hasta la meta, que podamos llegar hasta el final, donde podamos estar con Él por la eternidad. Así que cuando hablamos de esta frustración que a veces se escucha en la voz de Jesús, en Marcos especialmente, Marcos es un evangelio que, bendito, ¿no? Los discípulos no se ven muy bien en Marcos. Los discípulos no quedan muy bien en Marcos. Y ahí es donde, si usted lee especialmente este capítulo 4 de Marcos, se ha dado la alimentación de la multitud, después hay una tormenta y los discípulos están todos temerosos, todos asustados, y Jesús les dice: pero es que ustedes, casi hermanos, que yo me atrevo a decir que Jesús dice: ay, Dios mío, ¿cuántas veces? Bueno, no va a decir ay, Dios mío, pero dice: ¿cuántas veces tendré que hablarles a ustedes? Ya se les olvidó lo que pasamos con la alimentación, ya se le olvidaron los panes, dice él. Ya se olvidaron de los panes, porque les falta la fe. Y si uno siente un poco de frustración en las palabras de Jesús, como diciendo: ¿cuántas veces tengo que repetir estas mismas lecciones o estas mismas enseñanzas para que ustedes puedan tener una fe que no se quebrante con tanta facilidad? Pero aún así, Jesús permaneció con ellos. Y ahí vemos un poco otra vez de esa humanidad de Jesús. Pero Él permaneció. Y aunque muchos dejaron de seguirle por la dureza de sus palabras o la dureza de sus enseñanzas, Él nunca le dijo a nadie: oye, vete a tu casa. Y quizá tuvo razones para hacerlo, pero nunca lo hizo. En medio de las imprudencias de Pedro, ¿se acuerdan cuando los hermanos, cuando se acercan los discípulos más bien y le dicen: oye Jesús,
Miren esto, se acercan donde Jesús, le dicen, oye Jesús, fuimos a ese pueblo y nadie nos hizo caso. En ese pueblo nadie se convirtió, nadie se hizo cristiano. Bueno, estoy cambiándole acá las palabras, ¿no? Pero dice, mejor mándale un rayo, manda fuego que caiga sobre esa gente, porque nadie se convirtió. Eso eran los discípulos de Jesús. Pero Jesús dice, no, ¿cómo va a ser? Ahí hubiera sido un buen momento para decirle, no, mire, ustedes no han aprendido nada, mejor váyanse para su casa, yo me busco 2 discípulos nuevos. Pero no, Jesús supo corregirles, supo enseñarles, supo mostrarles lo que era correcto. Es decir, no, el mensaje tiene que ser predicado continuamente. Y si alguien no le presta atención, pues ustedes tranquilos. Ahí es donde habla, pues, sacudan el polvo de sus pies y sigan caminando, sigan adelante. Pero no pueden dejar nunca de predicar o de hablar de este mensaje. Así que así también hace Él con nosotros. Y qué bueno, ¿verdad? Qué alivio que el Señor, en medio de nuestros momentos en que hacemos quizás preguntas o en momentos en que podemos actuar impulsivamente o en momentos, bueno, en diferentes momentos de debilidad incluso, Jesús permanece con nosotros. Qué bueno, qué bueno que el Señor nunca nos dice, ya no puedo más con Jennifer, ya no más. No, el Señor permanece y permanece, enseñándonos, amándonos, formándonos, transformándonos. Eso es parte de lo que ha hecho Él como maestro. Jesús también fue muy creativo. Fue muy creativo y usó muchísimos métodos de enseñanza. Lo que también nos da un ejemplo a nosotros que al compartir el mensaje de la palabra, también nosotros podemos ser igualmente creativos. Podemos ser nosotros, buscar diferentes maneras, depende con qué grupo estemos. No es lo mismo enseñar la palabra a los niños que enseñar la palabra a los adultos. Y buscar entonces quién nos está escuchando, quién es esa audiencia con la que estamos hablando, para poder buscar la mejor manera de enseñar. Y recuerden que aunque nosotros no seamos maestros en una célula o no seamos maestros en la iglesia en sí, nosotros siempre podemos enseñar, como les decía al inicio, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, podemos enseñar a nuestros hermanos, podemos enseñar a las personas alrededor nuestro. Así que ser creativos en esta manera de enseñar. Y Jesús tenía algo bien particular y es que Él iba de lo conocido a lo desconocido. De lo conocido a lo desconocido. Y esa siempre es una excelente manera de hacerlo. Que nosotros podamos tomar algo que es familiar para las personas, algo que es conocido por la gente y que eso sea el primer punto de conversación y que de ahí vayamos a las cosas nuevas, vayamos a las enseñanzas nuevas que están en el Evangelio del Señor. Él hizo eso con la samaritana. Cuando se acerca donde la samaritana, él lo primero que le dice es, dame de beber, dame de beber. Si estaban en un pozo, eso es lo que iba la gente a hacer allí, tomar agua. Entonces Jesús comienza con algo familiar, con algo conocido, el agua. Hablemos del agua. Y ahí es donde se da esta conversación con ella. Él hacía muchas preguntas. Hay más de 100 preguntas registradas en los evangelios. Siempre estaba preguntando. Y creo que eso también nos puede ayudar a que cuando nosotros enseñamos y estamos imitando a Jesús como maestro, no es solo dar las respuestas ya, es también hacer preguntas. Hacer preguntas. Esto también toca nuestros acercamientos evangelísticos. Y cuando digo evangelísticos me refiero a cuando nosotros le queremos compartir la palabra de Dios o el mensaje de salvación a una persona que todavía no conoce.
hacer preguntas es siempre una buena, un buen acercamiento. Puede ser que alguien nos diga, bueno, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios. Que quizás nuestra reacción inmediata no sea responder, no, debes creer en Dios porque hay muchas evidencias y empezamos a dar toda la lista de evidencias. Creo que una buena manera de comenzar esa conversación es, ¿y por qué? Cuéntame, háblame un poco de por qué has llegado a esta conclusión de que Dios no es real. Y escuchemos y hagamos preguntas. Y en escuchar muchas de estas respuestas, ahí vamos a poder también tener luz, vamos a poder tener una idea de cómo acercarnos a las vivencias y responder a las inquietudes de las personas. Jesús usaba parábolas, sabemos bien, ¿no? La parábola del sembrador, la parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida, del hijo pródigo, del buen samaritano. Podemos mencionar varias parábolas que utilizaba Jesús. Y siempre comenzaban de la misma manera. El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos se parece a. Y ahí comienza él a dar su historia, a narrar una historia de algo familiar, de algo que la gente conocía, la siembra, la semilla, los tipos de tierra, la gente conocía de estas cosas. Y lo que buscaba entonces era provocar que la gente quisiera profundizar más. Por eso después de que él dice la parábola del sembrador, debo decir, ahí se acerca cada uno de los discípulos y dice, bueno, Jesús, esa parábola estuvo bien chévere, esa palabra estuvo bien buena, pero aquí para beneficio de mi compañero, yo lo entendí todo, pero para beneficio de este que estaba al lado mío, ¿me la puedes explicar para saber? Y yo creo, bueno, estoy parafraseando, hermanos, pero lo que quiso hacer ese momento es mostrar que estaba esta enseñanza, pero que también requería un paso del estudiante, un paso del discípulo, un paso del alumno, de acercarse a profundizar más en lo que quería decir aquella historia. Y es bonito eso, porque la esencia del reino de los cielos se hace familiar a través de estas historias, pero nos invita a profundizar. Y en profundizar vamos siendo transformados por el hermoso conocimiento de lo que estas parábolas nos enseñan. Jesús utilizaba demostraciones, como el lavatorio de pies. En Juan capítulo 13, él está con ellos en esa última cena, en ese último momento antes de su arresto, y él comienza entonces, dice el Evangelio, que pone una toalla, se inclina y comienza a lavar sus pies. Y en un momento Jesús dice, yo les estoy dando un ejemplo para que ustedes hagan lo que yo estoy haciendo. Que Jesús también supo a través de estas demostraciones dar enseñanzas. Cuando la higuera, en un momento él pasa por el lado de una higuera y quiere tomar fruto, la higuera no tiene fruto y él utiliza ese momento para dar una enseñanza de cuán importante es que nosotros estemos dando fruto continuamente. Y Jesús siempre se aseguraba de llamar y retener la atención de sus discípulos. Jesús era sus lecciones. Así que también más que nada, Jesús enseñaba con su ejemplo. Jesús enseñaba con su ejemplo. Jesús era sus lecciones. Y enseñaba modelando, mostrando todo lo que él hablaba. Había una conexión directa siempre entre sus acciones y sus palabras. Estoy segura que usted ha escuchado alguna vez este proverbio o este decir que menciona tus acciones hablan tan fuerte que no puedes escuchar lo que dices. Y nosotros como creyentes
en este imitar el modelo de Jesús o imitar la vida de Jesús en tantos aspectos, y en esta ocasión Él como maestro, es cuán importante es que aquello que nosotros hablemos vaya de acuerdo con la manera en que actuamos. Vaya de acuerdo con la manera en que actuamos. Si esto no está en orden o si esto no es algo que hacemos, entonces vamos perdiendo. Vamos perdiendo. Nuestras acciones siempre van a hablar con mucho más fuerza. El volumen de nuestras acciones siempre va a ser mucho más alto. Y es lo que busca la gente en nosotros como creyentes. Y algo que debe ser importante para nosotros también. Que no somos perfectos. No somos perfectos. Tenemos debilidades, tenemos errores, tenemos días duros, días difíciles. Pero ahí es donde también, en medio de esos momentos duros, también debemos acercarnos a Dios para que Él nos ayude a que aún en medio de estos momentos duros podamos también mostrar el carácter de Él en nosotros, a través de no solo en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones. Que sus discípulos le podían ver, le podían observar y aprender de cómo Él actuaba. En Lucas 11, los discípulos se acercan a donde Jesús y le dicen, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y eso es algo bien bonito porque en definitiva ellos tienen que haber estado observando a Jesús y ellos veían que Él constantemente se separaba para orar, se separaba para orar. Y el ver que Él hacía eso tanto, tuvo que provocar en ellos entonces esta reacción o esta petición de decir, Señor, enséñanos a orar. Es evidente que es importante, tú lo haces todo el tiempo, entonces enséñanos a orar. Cada persona podía ver en Jesús a alguien a quien imitar, alguien que servía como un modelo, como un ejemplo. Así que esto es un poco de lo que es Jesús como maestro. Voy a detenerme aquí, Martita, para si hay alguna pregunta, dudas, comentarios, reacciones. Muy gentil, mi pastora. En el chat se suele poner las preguntas. A ver, revisándolo. Saludos, bendiciones para la pastora. Una enseñanza sencilla, profunda, hermosa. Hermosa. Dado que no hay preguntas, mi pastora, permítame orar por su vida, por su unción. Hemos podido apreciar que la sencillez nos llena. Usted, somos quienes transparentamos la presencia del Señor a través de cómo era Él. Si es una enseñanza de Cristo, que seamos humildes. Y cuán difícil es ser humilde, porque significa saber valorar a los demás, tener empatía por ellos. Y se cumple, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo ha demostrado usted en esta clase. Yo le agradezco muchísimo y doy gracias infinitas a Dios porque permite a través de los maestros conocer cómo es Él, cuáles nombres ha utilizado, cuáles nombres ha sido digno de mencionar. Señor, que tu vida, que tu carácter sea el nuestro, que nuestros ojos puedan ver
como tú veías, que nuestro sentir sea el tuyo. Padre, que nuestras acciones reflejen que tú estás en nosotros, que tú nos has transformado, que somos nuevas criaturas en ti, mi Dios. Bendigo la vida de la doctora Jennifer y que sea ella en su misión de ser decana académica, que a toda esa población que se está formando como ministros, la esponja, sepa transformar en ese proceso que tiene él para que sus vidas marquen la diferencia y cumplan con cada uno de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Señor, te pido por favor que a cada uno de nosotros en este tiempo que viene y que celebramos el nacimiento de tu vida, Señor, del amor del Padre que te envió para que seamos salvos. Papito Dios, que sea eso, llenándonos en esta Navidad, en este año nuevo, que nuestros sueños, que nuestras visiones, que nuestras misiones sean en bien de los demás, cumpliendo el propósito de Dios y sirviendo para la gran comisión, que es proclamar a todas las naciones las buenas nuevas. Papito amado, bendice la vida de mi pastora y de todos los asistentes. Les damos gracias, Padre Santo, porque tú pones en ellos la necesidad y hambre de ti, de conocerte más, de saber más de ti, de amarte más, Señor. Gracias, Padre. Estamos en tu presencia y nos quedamos en tu presencia, Señor. Acompáñanos, no retires de nosotros tu rostro y tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, para quienes no se conectaron en los primeros momentos, se les recuerda que esta es la última clase de Academia Bíblica y que es necesario que aquellos que desean aprobar la academia necesitan por lo menos haber asistido a 6 de las clases dadas. Si no han contestado las preguntas, es el tiempo. Por favor, remitirlo a Carmen Saulestia, que es quien revisa las respuestas y justifica las faltas. Revisen las listas de asistencia que nos ha facilitado y si tenemos alguna duda, por favor, dirigirse a ella. Dios les bendiga. Quedamos en la presencia de Dios. Mi pastora, bendiciones. Gracias por su tiempo precioso y por su enseñanza. Que Dios les bendiga. Amén, gracias. Amén. Que Dios bendiga a todos.